los Estados Unidos de América. Asimismo, nos acompaña el doctor Steve Kirch, ingeniero en telecomunicaciones. Queremos agradecer la presencia del diputado Antonio Pérez Garibay. Muchísimas gracias por acompañarnos, diputado. Finalmente, señoras y señores, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia de nuestra moderadora de esta conferencia magistral. Ella es Michelle Agüed, asesora legislativa de nuestro anfitrión, el senador Rafael Espino de la Peña. Bueno, ahora va a ser el senador nuestras palabras inaugurales para seguir con las magistrales. Muchas gracias por su presencia. Un aplauso al senador. Muchas gracias a todos, muy buenos días, muy agradecido por su asistencia. Pues comentarles que la idea de hacer esta conferencia surgió primero que nada pues por mi amistad, quien agradezco mucho, con el doctor Alejandro Díaz Villalobos, y bueno, pues siempre con la inquietud de seguir platicando con respecto al tema de la pandemia y cuáles han sido las lecciones aprendidas. Como sabemos, pues esto es algo que surgió abruptamente. Se oyó de esto a finales del 2019, de un virus que empezaba en China y luego abruptamente en el 2020 pues se dictaron medidas de confinamiento que tuvieron importantes consecuencias en la vida de todos los mexicanos de todo el mundo. Un tema interrelacionado de sanidad con economía, en la cual México, como política pública, el presidente de la República tomó ciertas decisiones importantes que impactaron en la vida de todos los mexicanos, y derivado de esas decisiones, como decisiones que tomaron otros países, pues ha habido resultados y consecuencias directas en todas las personas. Sabemos, han pasado 3 años, sigue surgiendo la enfermedad, entiendo, con mutaciones de este famoso virus del COVID-19. Decía de las consecuencias porque todos de alguna forma hemos tenido relación con o hemos perdido seres queridos o hemos conocido gente que ha fallecido. Sabemos que la propagación del virus en sí fue muy rápida, y para mí me motivó mucho hacer esta conferencia porque pasados los 3 años creo que sigue habiendo mucha desinformación. Han surgido muchas voces de pensamiento, han surgido muchas corrientes. México se ciñó al contexto internacional y masivamente compró vacunas. Sabemos que estas vacunas se fabricaron en una forma muy rápida por laboratorios transnacionales muy reconocidos, fundamentalmente en los países desarrollados, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, casas manufactureras muy acreditadas y muy importantes. Sin embargo, la fabricación de estas vacunas, insisto, fue muy rápida y existió muy poca información también con respecto a los tiempos de inoculación y al espaciamiento entre unas dosis y las otras. Entonces, creo que han surgido insistentemente distintas opiniones y voces con respecto a la conveniencia de estas vacunas, también a los efectos de estas vacunas. Se crearon controles sociales también en una forma un poco rápida. Entiendo yo que el tema de la crisis sanitaria necesitaba una respuesta acelerada, pero también por esa misma forma, pues todas las restricciones que existieron en cuanto al confinamiento, en cuanto a los viajes, en cuanto a la forma de acreditar quién estaba inoculado y quién no, y algunas medidas hasta pudiera decir yo discriminatorias en cuanto a quién realmente se le obligaba o se le precisaba para tener estas vacunas, y quienes no las tenían había otro tipo de consecuencias. Desde el punto de vista económico, pues se obligó al aislamiento. Este aislamiento duró cierto tiempo con consecuencias importantes, y los gobiernos, los líderes tuvieron que ponderar hasta cuándo terminaba el aislamiento y cuáles eran las medidas sanitarias que se iban a tomar
para equilibrar, es decir, tomar decisiones que afectaban en unos aspectos y beneficiaban en otros, ¿no? Muchas empresas quebraron, a la fecha hubo estragos económicos muy importantes en las economías familiares y desde en algún punto de vista, pues esto todavía es algo que no es concluyente, que no está superado y que tenemos grandes desafíos para el futuro en cuanto a cómo vamos a seguir manejando pues, todo este tema, ¿no? Entonces, en ese contexto es por lo que yo, platicando con mi amigo, el doctor Alejandro Díaz Villalobos, que es un experto pediatra, inmunólogo, con una gran experiencia internacional, mexicano, orgullosamente chihuahuense, yo le pedí que viniera aquí a este Senado de la República a platicarnos de cuál es la situación actual, primero, de la pandemia, segundo, de los remedios que se han encontrado en cuanto a las vacunas, cuáles han sido las consecuencias, por lo menos que se han documentado de este remedio, de estas vacunas, y sobre todo qué es lo que nos espera para el futuro. Ya está superada la crisis, oímos recurrentemente de nuevos brotes de este famoso virus, de mutaciones de este virus, ya hemos visto que varias variantes, algunas más agresivas que otras, pero ¿qué es lo que nos espera ahorita? Por ejemplo, hace algunos días en algunos centros de trabajo está volviendo a surgir supuestamente nuevos brotes y nuevas infecciones. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cuáles serán previsiblemente las medidas de salud pública más efectivas y más importantes y cómo lo vamos a enfrentar? Esto pues no necesito decirlo, creo que todos podemos concluir que hubo consecuencias de salud pública secundarias y poco contabilizadas, como más violencia intrafamiliar, depresión, más suicidios, más ansiedad, pérdida de años escolares, y pues todos podemos imaginarnos todo este contexto que se dio, que fue muy novedoso y que sin temor a equivocarme, pues creo que marcó la vida del mundo en los últimos 100 años, ¿no? Se tomaron muchas medidas, algunas de ellas ya con serios cuestionamientos científicos. Entonces, pues la conclusión de esto es escuchar a los expertos. Yo agradezco mucho, insisto, al doctor Díaz Villalobos, al doctor Malón y al doctor Kirsch, que vinieron desde Estados Unidos a platicarnos. Agradezco a todos ustedes que están aquí presentes y a todas las gentes que nos siguen en el canal del Congreso, en las redes digitales. E insisto, el propósito principal pues es escuchar a todas las voces, estar bien informados y que todos normemos un juicio, podamos participar e incidir democráticamente con nuestra voz en la formulación de las políticas públicas en este tema tan importante y tan trascendente para la vida del país y para la vida del mundo. Entonces, pues yo sin más, cedo la palabra a los expositores, agradeciéndoles de nuevo a todos su presencia y esperando que esta conferencia magistral sea de mucha utilidad y por lo menos, insisto, que nos llevemos algo positivo en cuanto a este fenómeno tan importante que ha caracterizado estos últimos años en el mundo. Muchas gracias. Buenos días. Le damos la bienvenida al doctor Villalobos. Ya empezará su magistral. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Primero que nada quisiera agradecer a mi amigo, al senador Rafael Espino de la Peña, orgullosamente chihuahuense, un gran hombre y una persona que ha puesto en alto sin duda a nuestro gran estado de Chihuahua. Me siento muy honrado de estar aquí en este recinto, en el Senado de la República, la máxima tribuna del país, con gente extraordinaria que tiene la curiosidad de poder aprender un poquito más de esta hecatombe, de esta situación que trastocó lo más profundo de la intimidad de los seres humanos y de la humanidad, que nos afectó en todos los sentidos, afectó la economía, afectó a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros abuelos, a nuestros padres, alteró la dinámica familiar en todos los sentidos, trastocó el tema de la educación, el tema de la diplomacia, de la política. Me queda un poquito, ¿sabe qué? Me voy a bajar. Yo me muevo mejor abajo.
Bueno, sí. Entonces, este es un tema, sin ninguna duda, sumamente sensible en todos los sentidos. Nos tomaría no menos de un mes poder platicar de manera sensata y objetiva todo lo que ocurrió. Por supuesto, no tenemos ese tiempo y lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible en honor a su tiempo y al tiempo de los siguientes expositores. Quiero empezar de una manera distinta, como muchas conferencias inician, y es en silencio, viendo imágenes. Me hubiera gustado que estuvieran más grandes las imágenes, pero ahí yo creo que las vemos muy bien. Quiero que cada quien observe estas imágenes y se transporte en tiempo y en espacio qué estaba pasando en su vida cuando esto estaba ocurriendo. Las ciudades más importantes del mundo, como Nueva York, Nueva Delhi, Venecia, Wuhan en China, Londres, Los Ángeles, París, las Ramblas en Barcelona, estaban solas, solitarias completamente. La gente estaba en sus casas, estaba resguardada, estaba con un temor indescriptible que jamás habíamos vivido esta generación. Chicago, Washington, D.C. Es decir, no hubo una ciudad, no hubo un lugar que se salvara de esta situación que nos puso en jaque en todos los sentidos desde el punto de vista social. Por supuesto que todas las personas que estamos aquí recordamos perfectamente qué estábamos haciendo y dónde estábamos cuando estos atroces eventos ocurrieron, que sin duda cambiaron el rumbo y el destino de la sociedad, de la diplomacia, de la política, de los protocolos de viaje, etcétera, etcétera. Lo recuerdo como si fuera ayer, porque yo me encontraba en esa ciudad en camino al World Trade Center, a una reunión que tenía. Dios no permitió que llegara y por eso estoy aquí con ustedes. Otro gran evento importante y que jamás olvidaremos es esto que sucedió y realmente aquí empieza esta charla. Por supuesto, me refiero a el virus del COVID-19, mejor conocido como el SARS-CoV-2. Y la razón por la cual se llama así es porque es CoV de coronavirus, D de virus y 2 porque es el segundo, ya había habido uno anteriormente. Este virus que cambió el rumbo y el destino de la vida. Algunas definiciones que vamos a estar mencionando, no me voy a detener en ellas, pero es importante que las veamos. Y esta es una línea del tiempo de la pandemia. El 12 de diciembre se presenta el primer caso de manera oficial en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Y ahí empezó esto. Posteriormente se empieza a demostrar pacientes con neumonía atípica el 31 de diciembre del 2019 y la Organización Mundial de la Salud, en un grupo de pacientes que había estado observando en China, empieza a tomar cartas en el asunto porque sabía que se estaba saliendo de los casos esperados para el tiempo. El 9 de enero del 2020 se logra identificar por primera vez, tipificar y hacer la taxonomía de este virus COVID, SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. De manera muy rápida, el 11 de enero del 2020 se reporta la primera defunción en China, el 13 de enero el primer caso importado a Tailandia, el 19 de enero se presenta ya en Japón y en Corea, el 20 de enero se registra el primer caso importado, es importante porque ahorita lo vamos a ver, en Estados Unidos, en el estado de Washington. El 24 de enero se reporta el primer caso en Francia. El 30 de enero, la OMS declara ya una emergencia de salud pública
de importancia internacional. El 27 de febrero se registra el primer caso aquí en nuestro país, primer caso. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara de manera absoluta como una pandemia. Fíjense todo el tiempo que se tardaron en tomar esa decisión. El 18 de marzo, la primera defunción, desafortunadamente, en nuestro país. El 23 de marzo del 2020 inicia la transmisión local y ello pone en marcha la Jornada Nacional de Sana Distancia aquí en nuestro país. El 1 de abril del 2020 se hace la declaratoria de fase de emergencia en México y así subsecuentemente vamos avanzando, como el 28 de junio en la Ciudad de México se pone el semáforo rojo y ahí empieza todo. Ahí empieza esta gran confusión de algo que estaba ocurriendo y que nadie entendía hasta el día de hoy, que era exactamente lo que estaba pasando. El 19 de noviembre del 2020 el país ya contabilizaba 100,000 defunciones en México. Para el 24 de diciembre inicia la vacunación de para prevenir esta enfermedad. El 25 de marzo del 2021 se registran 200,000 defunciones ya por este mal. Estas son las variantes que predominaron al inicio, después vinieron otras que las vamos a ver, no nos vamos a detener en ellas. Y aquí está una gráfica muy clara de cómo se fueron presentando las variantes, subvariantes y cómo iban predominando en función al tiempo. Aquí tenemos una gráfica que nos demuestra cómo fueron en el tiempo, cómo fueron aumentando el número de casos de COVID-19 en nuestro país. Y aquí tenemos una gráfica muy clara de la cobertura de la inmunización, de la vacunación para esta enfermedad en nuestro país, que rebasa el 77 al 78% aproximadamente. Esto es muy importante porque estos son los medicamentos que muchos de nosotros, los investigadores y las personas que nos interesamos desde el día 1 en tratar de entender exactamente de qué se trataba esta enfermedad, fueron los medicamentos que entendimos que teníamos que utilizar. Y me refiero, por supuesto, a la ivermectina, a la hidroxicloroquina, a la dexametasona, que es un corticoesteroide, para poder disminuir esa gran cascada inflamatoria que afectó el cuerpo humano. Obviamente algunos antipiréticos, el remdesivir. Pero aquí estamos viendo también cómo a través del tiempo las vacunas COVID han afectado. Esta es una gráfica donde podemos ver cada medicamento, cuántos efectos adversos ha tenido desde que se desarrollaron a la fecha. Por supuesto que el más nuevo es el de las vacunas del COVID y el número es impresionante, el número de efectos adversos que ha tenido. Esta fue la primera persona que aceptó ponerse la primera vacuna, que es Sandra Lindsay en Nueva York. Ella se puso la primera vacuna de Pfizer y con ella empezó lo que nosotros llamamos un experimento. Esta gráfica muestra de manera muy clara el porcentaje de la población mundial que ha recibido al menos una dosis de la vacuna COVID, y estamos hablando, por supuesto, que al menos 69.4% de la población mundial, que somos 8,000 millones de personas, han recibido al menos una dosis, lo cual cuantifica 13,270 billones o 1,000 millones de dosis aplicadas en el mundo. Es un número que jamás habíamos visto en la era moderna de la vacunación. 26.4% de las personas en países de bajos ingresos han recibido al menos una dosis de esta vacuna. Esta es una representación esquemática de la proteína Spike, que es la que se produce dentro de este virus y se replica en el cuerpo de manera logarítmica y exponencial. Y enseguida tenemos priones, que es una proteína o un compuesto que afecta de manera importante el sistema nervioso central. Pero la idea de ponerla junta es para poder entender las similitudes que hay entre una proteína y la otra, que son sumamente parecidas en su secuencia de aminoácidos y en su estructura tridimensional.
No dimos oportunidad de poder manejar la inmunidad natural, que es algo importante que debimos de hacer desde el inicio. Y ahí fue donde empezó este viacrucis. El VAERS es una plataforma de datos administrados por el CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, con sede en Atlanta, y el Food and Drug Administration, que es la empresa o la institución reguladora de los alimentos y los fármacos, que permite tanto que médicos como el público en general reporte todos y cada uno de los efectos adversos que hay en la aplicación de todas las vacunas. El número de lesiones y de efectos secundarios que ha habido con la vacuna cuantificados al día de hoy rebasa por mucho el número de lesiones que han sido históricamente con todas las vacunas combinadas. Y eso es muy importante que lo pongamos en este contexto. El doctor Joseph Ladapo, quien es secretario de Salud del estado de Florida, encontró y publicó en su cuenta de Twitter que en su estado se encontró hasta un 1,700% de aumento en lesiones por esta vacuna. Aquí vamos a ver en esta gráfica algo muy importante. Veamos cómo se comportó el COVID desde el 2012, donde obviamente era inexistente, y enseguida está el virus de la influenza que todos conocemos, cómo se comportaba en la misma época, cómo seguía en ceros el COVID hasta que aparece por primera vez y cómo van los números hasta llegar al 2021 en influenza y en COVID, cómo suben, y la influenza, por alguna razón que nadie ha podido explicar de manera clara, como que se fue de vacaciones, desapareció. Estos son los medicamentos que los investigadores que tratamos pacientes y que estudiamos esta enfermedad de manera muy concreta son los que más utilizamos para poder ayudar a nuestros pacientes, que fue la ivermectina, la hidroxicloroquina, la acitromicina, los corticosteroides, tanto inhalados como sistémicos, la famotidina, la acitromicina y la colchicina. No me voy a detener en cada uno de ellos porque cada uno merece una mención bastante larga. Este es el protocolo que desarrolló mi gran amigo, el doctor Peter McCullough, donde logró en un esquema de flujo poder explicarle a los médicos cómo deberían o cómo sugería él que tratara a los pacientes cuando se encontraban con esta enfermedad en las etapas más tempranas. Y aquí fue exactamente donde ocurrió la mayor oportunidad de poder salvar millones de vidas. ¿A qué me refiero? Que desafortunadamente el manejo mediático a nivel global no fue el adecuado. Se habló demasiado de la pandemia, se habló demasiado del virus, se habló de que la gente se estaba enfermando, se empezó a instilar un temor que nadie podía comprender y la gente se aborazó, se aglutinó para irse a vacunar, para irse a los hospitales, cuando ahí era la estrategia importante de empezar con un tratamiento precoz y un diagnóstico oportuno y poder empezar a salvar vidas a través de este esquema de medicamentos que desafortunadamente muy poca gente tuvo acceso a esto. Se han administrado en números globales, para poderlo tener en un contexto, se han administrado 12,700 millones de dosis de la vacuna. En Estados Unidos, lo vamos a poner en cifras muy sencillas, 182 dosis por cada 100 personas. En México, 164 por cada 100 personas. Pero si nos vamos a los países africanos, vean, la cobertura fue tremendamente baja. Hubo muy poca cobertura en África y ahorita vamos a ver unos números. En mi cuenta de Twitter, cuando yo empezaba a ver todo lo que estaba pasando como pediatra, como alergólogo, como inmunólogo y con un gran compromiso social con mis pacientes, con sus padres y con la sociedad, me animé a poner esta gráfica que ven aquí, donde vemos un niño que no cumple el año de vida y que ya ha recibido, según los esquemas, todas estas vacunas. Por supuesto que hemos crecido en una era donde pensamos que las vacunas son importantes y las tenemos que tener, pero nadie se ha detenido a cuestionar absolutamente nada. Y ahorita vamos a ver por qué. El sistema inmune es un sistema complejo
que tiene millones de moléculas que participan en diferentes áreas y cada una tiene una participación particular y específica donde tiene que existir un balance casi perfecto para que el organismo pueda funcionar de manera adecuada. Y desafortunadamente por esta premura, por esta gente apresurada que estábamos todos, no permitimos que el sistema inmune hiciera su trabajo. Desafortunadamente, amigas y amigas, senadoras y senadores, estamos viviendo en este momento nada más la punta del iceberg. Lo que vienen cosas complejas, muy complejas. Esta es la distribución de las imágenes de cómo se distribuyeron el número de vacunas por países. Vean la India, con más de 1 billón o 1,000 millones de dosis aplicadas. Vean en Europa, obviamente el continente europeo fue el que tuvo el mayor número de casos de COVID, esto es por regiones, pero vean África. Llama mucho la atención y me gustaría detenerme un segundo aquí, cómo África, que es un continente que tiene millones y millones y millones de personas, que son personas que tienen muy poco acceso a la salud, no tienen acceso a los servicios sanitarios, sufren de HIV-Sida, sufren de tuberculosis, de malaria, de pobreza, de desnutrición y de una serie de calamidades sociales. Y la gente no moría en África. La gente no moría en África y fue mínimamente vacunada, mínimamente inmunizada. ¿Por qué pasó eso allá? Todo lo que yo estoy diciendo aquí, mi objetivo es que lo pongamos en la mesa de discusión, porque a la gente no nos deben de decir qué pensar. Mejor aprendamos a pensar para poder hacernos las preguntas adecuadas y tomar las mejores decisiones para los retos que vienen en el futuro. Esta es una gráfica también cómo se distribuyó el número de muertes en Europa. Estados Unidos desafortunadamente fue el país que más fuerte fue atacado, no solamente por el número de casos, sino por el número de muertes. Estas son las defunciones por COVID. En Estados Unidos rebasó el 1,000,000, en Brasil en segundo lugar, India en tercer lugar, Rusia en cuarto lugar y nuestro país en el quinto lugar. Es importante en este contexto, en este momento que estamos viviendo en nuestra sociedad, en la humanidad, de hablar de un tema tan importante, que no es ningún tabú, es un tema que tiene que empezar a estar en las mesas de conversación, sobre todo en espacios como este. Y me refiero, por supuesto, al bioterrorismo. El término de bioterrorismo es utilizado para definir el empleo criminal de microorganismos, patógenos, toxinas o sustancias dañinas contra la población, animales, plantas con el propósito de generar 4 cosas fundamentales: enfermedad, pánico, terror y muerte. ¿Les suena familiar? Existen 5 fases de un ataque bioterrorista: la preparación, la alerta temprana, la notificación, la respuesta y obviamente la recuperación. Obviamente esta carta que fue famosísima en aquellos años cuando el senador Tom Daschle en su oficina en el Senado en Washington recibe una carta cargada de anthrax que se hizo famosísima. No fue la única, hubo varias cartas que se enviaron con este microorganismo tan letal. Existen 3 categorías de agentes biológicos. Esto está determinado y taxonómicamente avalado y científicamente avalado. 3 categorías de agentes biológicos que están basados en la virulencia y la letalidad. Por supuesto, los más complejos es la letra A, que es tularemia, el anthrax, la viruela, la toxina botulínica, que causa la peste bubónica, la fiebre hemorrágica viral y obviamente el ébola y su primo, que es Marburg, el virus de Marburg. En B tenemos brucelosis, Clostridium, Salmonella, Escherichia coli, Shigella y Staphylococcus aureus. Es importante que mencionemos esto porque forma parte de algo que estamos empezando a ver.
Y en C tenemos, es decir, los menos letales, pero muy importantes, el virus Nipah, hantavirus, el H1N1, obviamente el HIV-Sida, el ébola y aquí el COVID-19. Lo consideran también como un agente que forma parte del espectro de bioterrorismo. Estas son imágenes de Anthrax para que la podamos ver en su esencia. Mucha gente se preguntará, mucha gente la conocerá físicamente y mucha gente inclusive ha estado en ese museo que es Ellis Island. Ellis Island por muchos años fue el gran receptor de todos los migrantes que venían de Europa, de Asia y del mundo a los Estados Unidos. Llegaban ahí y ahí se generaba todo un proceso y un protocolo de admisión, no solamente desde el punto de vista migratorio, legal, social, pero también de salud, que es sumamente importante. Estos eran los estudios, los exámenes que se hacían en esa época. El programa de medicina migratoria o Panel Physician Program empezó en 1960. Comprende a la fecha 700 médicos panelistas en más de 40 países que trabajan para el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado y que se encargan de realizar los exámenes médicos a cerca de 1 millón de nuevos migrantes que llegan a los Estados Unidos todos los años, de manera autorizada. Cerca de 2.500 médicos de todo el mundo, elegidos por los gobiernos de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, también forman parte de lo que le llaman los Big Five o los grandes 5. Son los únicos 5 países en el mundo, lo cual aplaudo, que tienen dentro de su proceso de migración un examen médico. Yo estoy convencido que en México, señor senador, sería una extraordinaria iniciativa que empecemos a hacer eso. Desde el 2018, la tercera semana de octubre, donde empezaron estas caravanas migrantes, se estima que han transitado por nuestro país al menos 3.6 millones de migrantes de todas las partes del mundo. Es importante tomar esto en cuenta. Las fotografías de los exámenes, cómo migra la gente, estas son las gráficas de cómo está migrando la gente a los Estados Unidos, que es el número 1, después Alemania, Reino Unido, Francia, etcétera, etcétera. Y esto es la proporción de los refugiados de los 3 países más importantes en este sentido, que es por supuesto Siria número 1, Venezuela número 2 y Afganistán. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque la migración es algo extraordinario. Las grandes naciones, los grandes países se han desarrollado a través de su migración, porque los migrantes traen su cultura, su riqueza, su gastronomía, traen cosas maravillosas, pero en muchas ocasiones también traen sus enfermedades, enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades infectocontagiosas, enfermedades de salud mental, particularmente en estos tiempos. Y todo eso es importante que como países lo tengamos que ver de manera frontal, sumamente importante. Ahí vemos las caravanas migrantes. Recuerdo como si fuera ayer que la tercera semana de octubre del 2018, en un noticiero muy connotado en este país, me hicieron una entrevista porque si recuerdan, fue cuando empezaron las caravanas migrantes que se empezaron a reunir en San Pedro Sula, en Honduras, y de ahí se juntaron para empezar a transitar a través del Triángulo del Norte para llegar a la frontera sur de México, norte del Triángulo de Guatemala, para poder deambular y transitar con el fin y el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Me están preguntando, doctor Alejandro Díaz, usted como un experto en materia de medicina migratoria, ¿qué impresión le merece el tema de estas caravanas migrantes? Por supuesto que di mi postura desde esa perspectiva, pero lo que le dije al periodista en ese momento, que está en Radio Nacional, grabada, le dije, lo que más me preocupa es de que estos grandes movimientos de masas nos están mostrando que estamos en la antesala de una pandemia que no hemos visto desde 1920. Y me refiero, por supuesto, a la pandemia de la influenza española que duró de 1918 a 1920 y que en voces de los expertos se estima que 100 millones de personas perdieron la vida. Y miren lo que pasó justo 10 meses después. Rápido, no me voy a detener aquí, pero esto es una realidad. La viruela del mono que se empezó a hablar hace 10 meses
La viruela del mono pues, es una enfermedad que ha existido desde 1958, donde se detecta el primer caso en monos de estudio en Dinamarca, pero no es hasta 1970 en la República Democrática del Congo, donde en un joven se detecta el primer caso de viruela del mono en humanos. Habitualmente esta enfermedad se quedaba muy circunscrita en áreas muy específicas de África Central y África Occidental, como Camerún, República Democrática del Congo, Gabón, Ghana, Costa de Marfil, Nigeria, Níger, Sierra Leona y por supuesto el sur de Sudán. Y siempre había estado ahí. Veamos por qué la relevancia de mencionarlo en este momento. Ahí está la distribución de los casos de viruela del mono. Esas son las lesiones. La viruela del mono sigue, continúa, siguen creciendo el número de casos. Y curiosamente, aunque esta es una enfermedad que en 2003 hubo un pequeño brote fuera de África que se presentó en los Estados Unidos, que entró por el estado de Texas, particularmente la ciudad de Dallas, Texas, y de ahí se distribuyó a través de una importación de roedores y algunos mamíferos que se trajeron de Ghana y empezaron a infectar a personas. Hubo solamente 23 infectados, nadie murió y se acabó la historia. Pero no es hasta el año pasado que ya empezamos a ver un número exorbitante de casos que rozan ya los 90,000 casos en todo el mundo. ¿Qué hubo de diferencia? ¿Por qué en 2003 hubo 23 casos y ahora en este tiempo ya hay casi 90,000 casos en 122 países y en 5 continentes? Tuvo que haber un común denominador. Y llama más la atención que una enfermedad en aquella época y que hasta ahorita está saliendo en el resto del mundo, ya estaba una vacuna aprobada para esta enfermedad. Y me refiero a la vacuna de ACAM 2000, que es aprobada por la FDA en 2007, y la de Jynneos por la FDA en 2019. Es decir, ya se estaban preparando a algo que ya venía. Cerca de 86,000 casos en 110 países, 5 continentes. Estados Unidos ya reporta más de 30,000 casos, México más de casi 4,000 casos, y hay 96 defunciones en todo el mundo, la inmensa mayoría en los Estados Unidos. Este es un tema de tiempo, estamos viviendo tiempos complejos y estamos viviendo tiempos que nos llevan a pensar qué es lo que está sucediendo en el mundo, más allá de los acontecimientos políticos, diplomáticos, sociales y económicos. Estamos viviendo una enorme confusión social. Estamos viviendo una época donde los brotes epidémicos están empezando a resurgir, lo que le llamamos enfermedades emergentes. Hoy, en este momento que estamos hablando, tenemos SARS-CoV-2, causante del COVID-19, hepatitis aguda grave en niños de origen desconocido, que les quiero comentar que el primer caso diagnosticado lo hizo su servidor en Ciudad Juárez. Ya hay decenas de miles de niños en todo el mundo. La viruela del mono, meningococos con brotes en diferentes partes de Estados Unidos, particularmente en el estado de Florida, ébola en varios lugares del mundo, y recientemente en julio del año pasado el primer caso de polio paralítica en el estado de Nueva York. Están pasando cosas muy importantes a nivel de salud pública que tenemos y estamos obligados a tomar las mejores decisiones. Otras pandemias que hemos vivido, que todos conocemos, la del H1N1, que fue en el 2009, que aquí en México se manejó con gran habilidad, la del SARS-CoV-1 y la del MERS, que fue más bien en el área de Oriente Medio. Este es un libro que sin duda les recomiendo que lean, que es donde habla y explica todo lo que ocurrió con la influenza española, y que quien lee este libro podrá entender mucho de lo que está pasando en estos momentos. Este es un estudio de un amigo mío, el doctor James Thorpe, en Florida, donde él demostró con sus estudios cómo se ha observado desde el inicio de la vacunación en mujeres embarazadas. Nunca en la historia de la medicina se habían aprobado ni medicamentos y mucho menos vacunas
en fase de experimentación o en fase de conocer sus efectos secundarios en mujeres embarazadas. Y aquí están algunos de los resultados. Vean lo que está pasando. Ha habido un incremento impresionante en el número de abortos espontáneos, en el número de alteraciones teratogénicas, me refiero por supuesto a afectaciones de los productos cuando nacen con deformaciones y alteraciones de órganos y sistemas. Lo estamos viendo en todo el mundo. La comparación de meses, por ejemplo, la vacuna del meningococo, en 556 meses ha tenido solamente 2 defunciones atribuidas a esta vacuna. Las demás, por decir la de la influenza, 754 meses de estudio, 39 defunciones. Y la vacuna del COVID, en un muy corto tiempo, 1,366. Es importante que yo les comente que nada de esto que estoy diciendo es un secreto. Todo esto es público. Lo único que estoy haciendo yo, y lo que sé que mis compañeros van a hacer, es organizar la información, hacérsela saber y que al final del día ustedes tomen las mejores decisiones. Está demostrado que las madres vacunadas contra el COVID-19, particularmente con la tecnología mRNA, se ha encontrado en el calostro o en la leche materna restos de la proteína Spike. ¿Cuáles son los efectos secundarios que estamos viendo hoy con estas vacunas? Estamos viendo alteraciones neurológicas como síndrome de Guillain-Barré, encefalomielitis, mielitis transversa, convulsiones, accidentes vasculares cerebrales, infartos agudos al miocardio, miocarditis, pericarditis, enfermedades autoinmunes todas, trombocitopenias, tromboembolismos, urticaria de todas las formas, alteraciones dermatológicas, infecciones en todas partes del cuerpo, enfermedad de la colágena y desafortunadamente la muerte. Muchos se han preguntado, creo que todos nos hemos preguntado, ¿esta es una pandemia o fue una plandemia? Pareciera ser que fue la segunda. ¿Cuál fue la narrativa que se utilizó en todos los países del mundo a través de los medios de comunicación para incentivar a la gente que se vacunara? Esta fue la campaña de mercadotecnia más grande y más importante y más inteligente que ha habido en el mundo. Yo siempre he dicho que si existiera una presidencia mundial, el COVID sería el candidato idóneo y sería el ganador, sin ninguna duda. Pero ¿qué fue lo que se manejó? ¿Cuál fue la narrativa en todos lados? Vacúnate contra el COVID para que no te contagies, para que no contagies a nadie más. Ahí viene la Navidad, tienes que ir a la casa de los abuelos, de los tíos, de los primos, tienes que ir, cuídalos. No para que cuides a tus hijos, a tus padres, a tus abuelos, para que no ingreses al hospital, para que no entres a terapia intensiva, para que no mueras. Y al final, cuando vieron que la narrativa los iba alcanzando porque nada de esto estaba pasando de esa manera, tal cual, dijeron: vacúnate para que no sufras de COVID prolongado. COVID prolongado ya es una enfermedad establecida que todos conocemos y que afecta a las personas que fuimos infectados por COVID y que en algunas personas se manifiesta de una manera muy florida con diversos signos y síntomas. Voy a tratar de ir más rápido porque el tiempo es importante. Este es un libro que definitivamente les recomiendo que lean, que es de una persona extraordinaria, Robert F. Kennedy Jr., hijo de Bobby Kennedy, el famoso Bobby Kennedy, sobrino del presidente JFK, y escribió un libro que más que un libro yo lo llamo un documental. Es un libro más o menos de 1000 páginas, pero vale la pena cada renglón. Léanlo. Y por supuesto, el libro que escribió mi gran amigo, el doctor Peter McCullough. Este es un libro junto con John Lake, otro gran amigo, que escribieron este libro y que lo han puesto. Hay muchos libros, yo escogí poner estos dos como ejemplos. Este es un metaanálisis. Metaanálisis es cuando muchos estudios se juntan para poder sacar conclusiones, donde se demostró que el nivel de protección después de la infección natural, es decir, cuando nos contagiamos de manera natural con el SARS-CoV-2, el COVID-19, en cualquiera de sus variantes, es equivalente o mayor a dos dosis
de la vacuna COVID con la tecnología mRNA, y solamente hay dos, Pfizer y Moderna. Y se demostró que la protección duraba muchísimo más, es decir, no hay nada que le gane a lo natural hasta hoy. Y este fue un artículo publicado en Lancet. ¿Por qué pongo la fotografía de estos personajes de la política internacional? Número uno, porque es gente que admiro, es gente que la he leído, la he seguido. En la pantalla superior y en las imágenes superior izquierda de su pantalla van a ver al eurodiputado de Holanda, Rob Ross, que ha sido activo, vocal e instrumental en cuestionar todos los efectos de la vacuna en el Parlamento Europeo. Por supuesto también abajo de él el eurodiputado de origen rumano, Cristian Teres. Él ha cuestionado de manera muy importante el tema de los contratos y el tema de las vacunas. Y por supuesto, el gran senador Ron Johnson, republicano del estado de Wisconsin, que ha estado constantemente encima del tema. Y abajo, el senador Ron Paul, que es republicano también, y él es del estado de Kentucky, es médico, es oftalmólogo, entiende mucho de medicina y ha cuestionado al doctor Fauci y a muchos otros. En pocas palabras, lo que quiero decir es de que ellos ya lo están haciendo. Felicito al senador Rafael Espino de la Peña por esta apertura, por este coloquium, por esta oportunidad de poder venir a expresar estas voces de expertos como ellos. Yo solamente los sigo. Para poder abrir la conversación como ellos lo han hecho. En pocas palabras, senador, no está usted solo. Hay mucha gente en el mundo que está siendo valiente como lo es usted. Rob Ross le preguntó en el Parlamento Europeo a un alto ejecutivo de Pfizer, le preguntó que si Pfizer había realizado las pruebas necesarias para saber si la vacuna impedía la transmisión del virus SARS-CoV-2 antes de sacar al mercado la vacuna. Le dijo, si sí, favor de especificar exactamente cómo lo hizo. Y si la respuesta es no, ¿está usted dispuesta a poder compartir sus estudios? La ejecutiva de Pfizer, identificada como Janine Small, respondió: el efecto de la vacuna de la transmisión del virus SARS-CoV-2 no fue estudiada. Es decir, esto no es ningún secreto, no lo estoy diciendo yo, no lo están diciendo ellos, esto es algo que existe, que es público y que está ahí. Nada más estamos juntando los datos, es lo único. Para poder desarrollar las vacunas se requiere de mucho tiempo, de muchas fases, de mucho estudio y de muchas cosas. Mucha gente dice, sí doctor, pero la tecnología ha avanzado de manera abismal, ya se pueden acelerar los tiempos. Es cierto, en muchas cosas. Lo que nadie ha logrado hacer es viajar a través del tiempo para poder saber qué pasó en 10, en 12 años. Esta vacuna que se hizo en tiempo récord, en microondas lo diría yo, fue una vacuna que ha afectado a millones y millones y millones de personas, desafortunadamente. Estas son las fases, no me voy a detener en ellas. Históricamente, las vacunas normalmente pasan por un proceso de entre 10 y 12 años, del momento que se concibe la idea al momento que sale al mercado. Esta, en 9 meses, ya estaba fuera, aplicándose en los brazos de millones y millones de personas. ¿Cuáles son los fines fundamentales de una vacuna? Son 4 fundamentalmente. Despertar una respuesta inmune, prevenir una enfermedad infecto-contagiosa, lo que los inmunólogos llamamos inmunoprofilaxis. Y la más importante, ¿es segura? Otra muy importante es que la persona que adquiere la vacuna no se contagie de la enfermedad. Yo dejo esas 4 ideas con ustedes para que ustedes se las cuestionen y cuestionen si esta vacuna cumplió con esos 4 principios. Obviamente esta es una línea del tiempo de las vacunas desde que el padre de la inmunología, el médico inglés Edward Jenner,
hizo la primera inoculación a través de la mastitis de vaca en un niño de 8 años, donde él demostró que las personas que estaban cerca de esta enfermedad no desarrollaban la viruela. Como ustedes saben, la viruela fue una enfermedad devastadora por siglos, que se estima que ha matado a más personas que todos los conflictos bélicos unidos. La línea del tiempo, no me voy a detener en ella porque es muy larga, pero es como cada año, y obviamente esta es la versión ultra corta, como cada año se iban haciendo e introduciendo nuevas vacunas y nuevas vacunas y nuevas vacunas. Algo importantísimo, que me tengo que detener un segundo en esto, que en 1955 el doctor Jonas Salk desarrolló la primer vacuna contra el polio, esta enfermedad paralizante, estigmatizante, que afectó a millones y a millones y a millones de personas. Tuvo la capacidad de hacerlo, seguido por el gran maestro, el doctor Albert Sabin, que desarrolló la vacuna del polio, pero la vacuna oral, que tuvo un éxito monumental. Y así subsecuentemente. La línea del tiempo. En el año 2000, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés, el CDC, con sede en Atlanta, implementó de manera obligatoria a los cerca de 100,000 mexicanos que emigran año con año de manera autorizada, de manera legal, a los Estados Unidos, que sean vacunados, inmunizados con un catálogo amplio de vacunas, independientemente de su previo estatus de inmunización. Vamos a ir más rápido con esto porque es demasiada información, pero era importante por lo menos. En junio 18 del 2022, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades apoya la recomendación de la CIP para que todos los niños, los bebés de 6 meses a 5 años, deben recibir la vacuna con la tecnología del mRNA. Se ha demostrado científicamente, médicamente, que ningún niño sano, si adquiere la enfermedad, le va a pasar absolutamente nada más allá de un resfrío fuerte. Hasta ahí, solamente. Y eso está, yo de manera muy respetuosa, en diferentes foros, inclusive en Twitter, he retado a debates científicos, a los médicos más connotados de diferentes partes del mundo, para poder, en un debate de mucho respeto, pero muy científico y profundo, poder debatir el por qué y mi tesis es, ¿por qué a un niño sano lo deben de vacunar contra el COVID? No ha habido un solo médico que haya contestado mi cuenta de Twitter. Obviamente en un debate abierto, respetuoso, diplomático, abierto para todos, y nadie se ha animado por alguna razón. La distribución de cómo las vacunas, solamente en la Comunidad Europea, cómo se distribuyeron por marcas, ahí lo pueden ver ustedes, cómo fue prevalente Pfizer, tuvo mucha participación. Hay un estudio, es importante que mencione esto, hay 2 tipos de vacunas para el COVID, y aquí los expertos no me van a dejar mentir, hay 2 tipos. 2, una, las que se desarrollaron con la tecnología mRNA mensajero, que aquí tenemos al maestro Robert Malone, que fue el gran inventor de esa tecnología hace muchísimos años, y nadie en el mundo sabe más que el doctor, por eso lo invitamos y porque es un orgullo que esté con nosotros. Y están las vacunas hechas del modo tradicional, a través de adenovirus, etcétera, que pueden despertar esa respuesta inmunológica. He estado hablando con varios colegas, sobre todo de Sudamérica, y ellos han visto que la vacuna Sputnik es la que ha tenido un poco de mejor resultado en sus países, pero aún así no se salva de muchos efectos secundarios, es decir, todas han tenido efectos secundarios, pero como salió en Lancet, creo que era importante mencionarla. Esta es la vacuna de Pfizer Comirnaty, que es para niños de 5 a 11 años, con la tapa morada, y la gris para mayores de 12 años. La bivalente, la que contiene las 2 cepas más importantes o las de mayor circulación.
El gobernador Greg Abbott de Texas tomó la decisión hace unas semanas en terminar los mandatos en su estado a las mascarillas o cubrebocas, a los mandatos de las vacunas y obviamente a el problema de las escuelas, del distanciamiento social, cerrar las escuelas, es decir, que el virus ya no tenga ningún impacto en ninguna actividad en el estado de Texas. Ahí estoy precisamente con él discutiendo estos temas ahí en su oficina en el Capitolio en Austin. Un gran gobernador. La FDA autoriza la licencia solo si la vacuna demuestra que sea segura y efectiva, que los beneficios sean mayores que los riesgos. Las vacunas se agrupan por lotes. Quienes las manufacturan, las vacunas, deben probar todos los lotes para asegurarse que las vacunas son seguras, puras y potentes. Eso es sumamente importante. No me detengo ahí. Se estima hoy, porque esto es muy importante, según varios estudios de científicos connotados a nivel internacional, que el riesgo calculado de sufrir Doctor, al menos… perdón, tendría 10 minutos para concluir. Gracias. Al menos 1 de cada 800 personas pueden presentar algún tipo de efecto secundario, desafortunadamente. En el año 76, cuando se intentó promover la vacuna de la gripe porcina, se eliminó por sus efectos secundarios, ya que causaba 1 de cada 100,000 personas un efecto secundario de la enfermedad de Guillain-Barré. La vacuna Rotachild, que prevenía para el rotavirus, se suspendió en 1999 porque generaba una alteración gastrointestinal en niños, en 1 de cada 10,000 niños. Aquí estamos viendo unas cantidades muy superiores, pero infinitamente superiores a estas, y la vacuna aún sigue en circulación. Estas son las variantes, no nos vamos a detener en eso. Tuvo que pasar un evento importante en el mundo, como que el presidente Roosevelt tuviera polio, para que se movilizaran millones y millones de personas. Hizo March of Dimes. En este momento ustedes podrían pensar, bueno, el doctor Alejandro Díaz, que es inmunólogo, es pediatra, ¿es antivacunas? Por supuesto que no, para nada. Y aquí lo voy a demostrar. En 1985, Rotario, a través de Rotary Plus, crearon este programa, y lo hizo una persona que fue el doctor Carlos Canseco González, uno de los médicos más importantes en la historia de Latinoamérica, donde se encuentra ahí con el doctor Sabín, donde aquí en este Senado recibió la medalla Belisario Domínguez, donde se reunió con el doctor Jonas Salk, y tengo el orgullo de decir que el doctor Carlos Canseco González no solamente fue mi maestro, mi mentor, sino fue mi gran amigo. Por supuesto que creo en las vacunas. Estas son las secuelas y lo que pasa con la viruela. Es muy importante que no olvidemos que esta enfermedad mató a millones y millones de personas, y que a través de la vacuna se pudo prácticamente erradicar, ya está erradicada de todo el mundo. El polio, solamente falta Pakistán y Afganistán. Estos son los grandes héroes de la salud. Aquí tenemos al menos a 2 de ellos. Todos los demás son amigos, personas queridas. Si ustedes se meten a esta librería nacional, van a encontrar un sinnúmero de artículos que hablan del COVID, ya que esta enfermedad y este virus ha fascinado a la comunidad científica mundial. ¿Cuáles son los efectos adversos? Muchísimos también en cuanto a resultados. 2 grandes figuras del deporte que decidieron no vacunarse, arriesgando su vida, su integridad y su deporte. Lo que pasó con Damar Hamlin nunca había pasado en 103 años que tiene la NFL funcionando, y eso fue algo que tiene todo que ver con esto. Estamos en una ceguera selectiva, tenemos que despertar. Eso fue el mensaje que nos daban, pero creo que realmente lo que buscaban era eso.